Al yacimiento arqueológico de Peñalosa se llega a través del sendero Vereda de las Aguas o Peñalosa. El inicio se encuentra en la carretera de Bailén frente al parking público. Es un sendero lineal de unos 7 kilómetros, ida y vuelta, de dificultad baja, y bien señalizado. Este sendero coincide con el geosendero de la Pizarrilla, en el tramo que discurre por el camino ancho o de la Cueva de la Mona. Iremos bordeando el Cerro del Cueto sobre el que se asienta el castillo de Burgalimar. Su nombre árabe, Buri al-Aman, significa Torre de los Baños. Construido en el siglo X, está considerado como el más antiguo de Europa y el mejor conservado de época califal. Durante el recorrido de este tramo, veremos a la derecha la cola del embalse del Rumlar. También nos encontraremos paneles informativos y azulejos que nos cuentan la leyenda de las dos hermanas. Una vez hubo en Baños de la Encina, dos hermanas, Azucena y Jazmín, hijas del alcaide musulmán del castillo de Burgalimar. En una escaramuza contra los cristianos, dos hermanos fueron apresados por el ejército musulmán, Don Pere y Diego Manrique. El mayor de los hermanos fue encerrado en un calabozo, mientras el menor fue dejado en libertad para pedir a sus padres que pagaran el rescate de su hermano. El prisionero cristiano era un virtuoso del laúd y las dos hermanas disfrutaban de sus recitales. Una noche el cristiano les regaló una medalla de su virgen a las hermanas musulmanas, siendo acusadas de haber repudiado su religión. Por ello, fueron detenidas y juzgadas a muerte. En el paraje de Migaldías las ataron a dos piedras bermejas y mientras se ahogaban, en las aguas del río Rumblar, dos grandes piedras blancas emergieron de las profundidades, cegando a los soldados que cayeron por entre las pizarras. Desde ese día el padre solo salía de la fortaleza para bajar al arroyo de Valdelosuertos, y sentarse en las pizarras de Peñalosa, junto al manantial de Salsipuedes. Allí, arrepentido por el daño que había hecho a sus propias hijas, se quitó la vida clavándose una daga en el corazón, cayendo muerto al manantial de Salsipuedes, brotando desde ese día el agua de un color rojizo. Veremos la cueva de la Niña Bonita, que en realidad es una cata minera conocida popularmente como Cueva de la Mona. Está excavada en época moderna y tiene unos 50 metros de longitud. Entre las leyendas que la rodean existe la que cuenta que fue mandada a excavar por una persona adinerada, que pretendía llegar a los tesoros que se ocultaban en pasadizos secretos bajo el castillo. Al llegar a la carretera de Bailén, la cruzamos para seguir de frente, continuando el sendero por un antiguo viario empedrado conocido como la Vía Romana. Aunque su construcción sea de época medieval o moderna, sus orígenes podrían remontarse a la época romana, identificándose con la calzada que uniría Cástulo con Sisapo, la cual se encuentra en la pedanía de la Bienvenida, que pertenece al municipio de Almodóvar del Campo en la provincia de Ciudad Real. Esta vieja vereda empedrada llamada Camino Romano de los Charcones o Real de Castilla, fue la antigua vía pecuaria de los Charcones, que comunicaba la llanura manchega y el Alto Guadalquivir. Conserva más de 200 metros en perfecto estado y un pequeño puente de piedra, el Puente de los Charcones. Tras cruzar el puente vemos a la derecha el aprisco ganadero de los Charcones, un antiguo descansadero de ganado que cuenta con un pozo y varias pilas abrevadero. Más adelante, continuamos a la derecha, pasando por el área recreativa de los Charcones, equipada con mesas y bancos de madera, bajo unos eucaliptos de gran porte. Cruzamos el área recreativa para seguir por la vereda de las aguas, que cuenta con varios paneles informativos y vistas espectaculares del castillo de Burgalimar. Durante un tramo iremos paralelos al curso del arroyo de Valdelosuertos. Tras pasar una especie de valla vemos la desembocadura del arroyo en el embalse del Rumlar. El embalse del Rumlar tiene una capacidad de 126 hectómetros cúbicos. Las aguas de este embalse se usan para riego, para producir electricidad y para usos recreativos como pesca, navegación y deportes náuticos. En una de sus orillas se encuentra la playa del Tamujoso, en la cual está permitido el baño. Continuando por el sendero llegaremos a un puente de hierro y madera. Tras cruzarlo veremos a la derecha, si el nivel del embalse lo permite, la fuente de la Cayetana, de origen romano asociada al trazado de la calzada romana Cástulo-Sisapo. Es una construcción de piedra elevada sobre un pozo abastecido por una pequeña fuente. Por la calidad y cantidad de su agua y la cercanía a la población, en los siglos XVI y XVII el aljibe se agrandó, creando una fuente monumental en pleno campo. Pasando dos paneles informativos llegamos al final del sendero donde se encuentra Peñalosa,
junto al barranco de Salsipuedes. La actividad económica principal de los antiguos pobladores de Peñalosa fue la minería. Las excavaciones arqueológicas han podido documentar todo el proceso minero, desde la extracción del mineral hasta la fundición y fabricación de herramientas y lingotes de metal. Los habitantes de este poblado explotaron los filones del mineral de cobre de Sierra Morena, principalmente azurita y malaquita. La primera es un carbonato de cobre de color azul que se usa como piedra ornamental en joyería. La segunda, de color verde esmeralda, se encuentra en las zonas de oxidación de los yacimientos de cobre. Se utiliza desde la antigüedad para la fabricación de joyas, esculturas y objetos decorativos. Peñalosa es un poblado argárico de la Edad del Bronce con más de 4000 años. El bronce es una aleación de cobre y estaño. Su importancia cuando se descubrió por primera vez en la historia de la humanidad dio lugar a toda una era, empleándose para fabricar objetos de todo tipo. Actualmente, se sigue utilizando en fundición en varios sectores. El poblado se localiza sobre un cerro que controla el antiguo valle del río Rumblar, actualmente inundado parcialmente por las aguas del embalse del Rumblar. Posee una peculiar arquitectura de casas construidas con pizarra, y dispuestas en terrazas artificiales comunicadas por estrechas calles. Está formada por 2 acrópolis y 3 terrazas, la superior, la media y la inferior. Las 2 últimas suelen estar inundadas por las aguas del embalse. Cuenta con 2 puertas, la sur y la norte. Ambas se comunican tanto por el interior del poblado como extramuros a través de un camino de ronda. En la acrópolis este se distinguen 4 casas, 3 de las cuales se pueden visitar. Destaca un pozo ritual donde se hallaron restos de una vaca, siendo el único aparecido hasta el momento en el poblado. En la casa 25 se han recreado los postes embutidos en la pared para soportar la techumbre. En la casa 9 destaca un banco de molienda donde se conserva un molino y 2 estructuras con vasijas de almacenamiento. A cada lado del banco de molienda hay un banco o pollete de trabajo, utilizados para apoyarse mientras se realizaba la molienda del cereal. En esta casa también vemos un hoyo de poste central, como soporte del entramado que constituiría la techumbre, y un bastión que cierra la parte occidental de la habitación. Desde la casa 9 accedemos a la terraza superior por unas escaleras talladas en la piedra. En esta terraza vemos la casa 53 de frente y la casa 28 a la derecha. En esta destaca una sepultura. Atravesando la puerta norte vemos a la derecha la muralla norte, que cuenta con 2 bastiones semicirculares entre los que hay una estructura circular extramuros. Al encontrarse 2 vasijas, unido a su localización al exterior de los límites del poblado, hace pensar en un uso relacionado quizás con tareas artesanales comunitarias. La terraza media y la terraza inferior se encuentran inundadas por las aguas del embalse, por lo tanto, tomamos el camino de ronda para volver a la puerta sur, donde junto a ella se encuentran las escaleras de acceso a la acrópolis oeste. En esta acrópolis vemos zonas sin excavar. Desde ella hay vistas panorámicas del barranco de Salsipuedes y del embalse del Rumblar. La cronología de este poblado va del 1850 al 1450 a.C. Un rasgo de la cultura argárica son los enterramientos en el mismo poblado, en el interior de las casas y acompañados por un ajuar según el rango social dentro del poblado. La cultura del algar se desarrolló durante la Edad del Bronce por las provincias de Almería, Murcia, Granada y parte de las de Jaén y Alicante. En las viviendas del poblado se han identificado espacios abiertos para el trabajo con los metales. En ellos se han encontrado escorias, moldes, crisoles, etc. Extramuros. Apareció el primer vertedero de desechos metalúrgicos documentado en un yacimiento prehistórico en la península. Pero además de la minería, sus habitantes también cultivaban cereales y leguminosas en las zonas más fértiles, y criaban animales domésticos.
Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal. Intrépidos, nos vemos en el próximo.